Y comenzamos las entrevistas del día de hoy, bueno, yéndonos atrás en la historia, pero siempre mirándolas, por supuesto, desde el presente. Y en ese sentido nos vamos a ir hacia Japón y hacia China, y ese vínculo, bueno, que estuvo, absolutamente tensionado durante la Segunda Guerra Mundial y antes también, por supuesto, y que en ese sentido tiene una fecha muy particular. Este año se cumplen 80 años justamente de lo que se conoció como el juicio de Tokio, ¿no? Un juicio similar al que tal vez en Occidente es mucho más conocido, que es el juicio de Nuremberg, claro, ¿no? Donde se condenaron a los principales jerarcas, en ese caso del nazismo. Bueno, para poder profundizar sobre este tema y sobre todo también para entender las reverberancias que sigue teniendo hoy en día y los intentos de Japón, ¿no? De, montarse sobre determinados debates que nunca han quedado cerrados respecto a la historia para volver a armarse en la actualidad. Bueno, estamos en línea en este momento con Sebastián Schulz, sociólogo y especialista en estudios chinos. ¿Qué tal, Sebastián? Alejandro y Leila, te saludamos. Hola Alejandro, Leila, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes como siempre. El gusto es nuestro, Sebastián. Bueno, en principio, para también que la audiencia pueda conocer, ¿podés sintetizar un poco en qué consistieron los juicios de Tokio? Bueno, a ver, fueron unas, como vos decías, ¿no? Instancias judiciales que tenían que ver con el juzgamiento de los principales responsables de lo que fueron las atrocidades que cometió el ejército japonés y Japón, digamos, como Estado-nación, contra la República Popular China o contra la República de China en ese momento, contra el pueblo chino, en el marco de lo que los chinos consideran como el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1937, con la invasión de Japón hacia China, y con lo que fue particularmente entre 1937 y 1938 la masacre de Nanjing, que fue una de las atrocidades más grandes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de 300.000 muertos en apenas 2 años en la ciudad de Nanjing, y bueno, con la particularidad de que el gobierno japonés continúa reivindicando al ejército en esa incursión, mientras que el gobierno chino reclama, una revisión de la historia y que Japón pueda hacerse cargo de lo que significó esta masacre para China en particular y para la humanidad. ¿Cómo estás, Sebastián? Acá te saluda Leila. Te quería preguntar justamente por eso, para que nos cuentes un poco sobre la masacre de Nanjing. Tal vez uno está más habituado a conocer de lo que fueron las batallas que se dieron por ahí en el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto por eso en particular, que es previo de todas maneras, pero ¿cómo fue eso estructurando la relación entre China y Japón y después, lo que terminó, ¿no? en la confrontación ya en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya, digamos, creo yo, desde la propia Revolución Meiji, allá por 1868, Japón adoptó una posición fuertemente militarista en su objetivo de expansión industrial, digamos, de consolidarse como una potencia central con una fuerte hegemonía en el Pacífico. Ya desde la propia Revolución Meiji empezaron a aflorar posiciones expansionistas en el seno del establishment japonés. Recordemos no solo la primera guerra sino-japonesa ya por fines de 1894, en donde Japón derrota a China y toma posesión de Taiwán, lo mismo la guerra ruso-japonesa ya en 1904, 1905, la anexión de Corea en 1910, lo que fue la invasión de Manchuria en 1931, es decir, Japón desde la propia Revolución Meiji tuvo diferentes incursiones belicistas, expansionistas de ocupación territorial que tuvieron su corolario más importante en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue la Segunda Guerra Sino-Japonesa entre 1937 y 1945, que el gobierno de la República Popular China indica que este es en realidad el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la invasión japonesa contra China, porque ahí empiezan las operaciones bélicas que después van a tener carácter global, y en el marco de esa Segunda Guerra Sino-Japonesa, este hecho que fue terrible, digamos, para la historia de China, para la historia de la humanidad en su conjunto, en donde el gobierno japonés no solo toma posesión de la ciudad de Nanjing, sino que comete múltiples asesinatos, violaciones, torturas, que todavía están presentes en la memoria histórica del pueblo chino, y que la masacre de Nanjing particularmente y la Segunda Guerra Sino-Japonesa continúan estructurando de alguna manera el estado de la relación entre ambos países.
Sebastián, recién, comentaba sobre la masacre de Nanjing y en este caso, una de las noticias de hoy tiene que ver con el repudio, ¿no?, que está llevando a cabo China, que está comunicando China, en función de que desde Japón impulsan el cambio de masacre por incidente de Nanjing. Digo, ¿qué intenciones hay, en definitiva, desde la parte japonesa en reescribir la historia? Bueno, creo que es un poco la discusión que existe actualmente en el seno de la gobernanza japonesa actual a partir de la decisión de Sanae Takaichi y todo su grupo político de impulsar un proceso de remilitarización en Japón, un proceso de rearme del país japonés, producto de lo que en Japón se lee como un creciente protagonismo de China que amenaza la influencia regional de Japón, a su vez una relación quizás más distante con los Estados Unidos a partir de la decisión de Trump de exigirle a sus socios un apoyo, un financiamiento militar mucho más fuerte y que dejen de depender de los Estados Unidos. Esto, coloca a Japón en una situación particular porque justamente Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene impedido por la Constitución, el artículo 9 de la Constitución de 1947, la constitución de un ejército propio. Y en este marco, en el que Japón está teniendo actualmente estas discusiones acerca de una remilitarización, este intento de revisionismo histórico que busca una nueva interpretación, por así decirlo, de los hechos de la historia, mucho más benevolente acerca del rol de Japón como la gran aliada del fascismo, o en realidad como el teatro de operaciones del fascismo en el terreno del Pacífico. Japón nunca se hizo cargo de lo que fue la masacre de Nanjing. De hecho, como decíamos antes, reivindica al ejército que cometió esas acciones en Nanjing. El tema es que ahora intenta ir un paso más, intentando de alguna manera cambiar el título, cambiar el nombre, como se conoce internacionalmente este hecho, sacando la idea de masacre, que es lo que verdaderamente fue, hacia la idea de incidente, ¿no? Como que fue como ellos lo consideran, quizás una acción de guerra, pero está claro que es mucho más que una acción de guerra. Esto viola cualquier tipo de principio humanitario, y creo que así fue reconocido por las Naciones Unidas, y por eso también genera tanta discusión y tanto rechazo en China. Es interesante, Sebastián, porque además también, si no entiendo mal, hay un sector o hubo un sector japonés que tampoco nunca se reconoció como derrotado, ¿no?, en la Segunda Guerra. Bueno, yo creo que justamente, si bien Japón siempre, desde una lectura más geopolítica, sociológica, Japón, al ser un Estado-nación limitado de alguna manera por ser una isla de escasa dimensión territorial en su proporción de apogeo industrial, ¿no?, en esta idea de imperialismo como fase superior del capitalismo, se vio lanzado a el intento de conquista de territorios por fuera de Japón para poder ampliar sus mercados, tanto hacia Rusia como hacia Corea, hacia China, el sudeste asiático. Japón desde históricamente, pero particularmente desde la Revolución Meiji, constituyó un fuerte sentimiento nacionalista de país central, y en ese marco existen en los sectores políticos japoneses miradas disímiles acerca de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, que también llevan a pensar incluso la relación que tiene Japón con los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que tiró 2 bombas nucleares en Japón, pero hoy parece ser su principal aliado y su principal sostén. Creo que, estas percepciones que existen en determinados círculos políticos japoneses chocan incluso con la propia interpretación que hace Estados Unidos. Esto lo dijo allá por el 97 Brzezinski en su famoso libro El Gran Tablero de Ajedrez, en donde dice que Japón es lisa y llanamente un protectorado estadounidense, ¿no? Eso tira por la borda cualquier interpretación acerca de una posición victoriosa de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sebastián, te consulto por la relación económica, comercial entre Japón y China, porque cada vez que hay algún tipo de tensión, suele suceder que los propios ciudadanos chinos, por ejemplo, boicotean productos japoneses y eso genera cimbronazos muy fuertes en la economía japonesa. Digo, ¿qué importancia tiene la relación económica? Sobre todo, ¿qué repercusiones puede haber para Japón en caso de que se siga tensionando esta relación?
Bueno, es una relación, a ver, en general la relación económica de los países del Asia-Pacífico, por así decirlo, es una relación muy fuerte. Esto quedó claro con la firma del RCEP, por ejemplo, ¿no? El Acuerdo de Cooperación Económica de los Países del Pacífico, en donde es un acuerdo que incluye tanto a China, Japón, Corea del Sur, Australia, a Nueva Zelanda y a los países del sudeste asiático, pero en particular estamos hablando de un acuerdo de cooperación económica que incluye justamente a China y a Japón. El comercio con China representa el 20% del total del comercio japonés. Eso habla de una relación económica muy fuerte entre ambos países. Son economías grandes de la región, economías con un desarrollo tecnológico muy fuerte, en donde, bueno, yo creo que justamente por esta expansión del comercio que existe, o este comercio importante que existe entre ambos países, es que incluso para ambos es sumamente perjudicial el ir hacia un conflicto militar que tendría una repercusión muy fuerte digamos, y muy negativo para ambas economías. En el caso de China, la situación es distinta. El comercio con Japón representa menos del 7% del comercio. China tiene relaciones comerciales mucho más desarrolladas con otros actores, por ejemplo, Rusia o incluso, bueno, con Corea del Sur es similar a Japón, también China con Estados Unidos, pero incluso en términos comerciales, el comercio de Japón con China es similar al comercio de Japón con Estados Unidos, lo que habla de esta situación, que obviamente esta situación comercial choca claramente con lo que es la relación quizás social o cultural, ¿no? Donde en el pueblo japonés hay un rechazo muy fuerte a todo lo que tiene que ver con lo chino, así como también en el pueblo chino un rechazo muy fuerte a todo lo que tiene que ver con lo japonés, no solo por la historia bélica, digamos, la historia de conflicto entre Japón y China, sino también justamente porque el pueblo chino lee que el gobierno japonés y la sociedad japonesa se ha hecho poco responsable de lo que fueron estos acontecimientos que duelen tanto a la población china. Completísimo, Sebastián. Te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación. Estábamos en línea con el sociólogo y especialista en estudios chinos, Sebastián Schulz.